problema. Y hermano, ¿cuántos de ustedes están listos para recibir la palabra del Señor? Ok, quiero invitarlo a que vaya conmigo en su Biblia. Retomamos nuestra serie de Corintios. Y hoy quiero que vaya conmigo al capítulo 6, del versículo 9 al versículo 11. Ese es nuestro texto que vamos a considerar. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Al final consagramos las ofrendas y los diezmos, hermano. Amén. Ok, cuando todos lo tengan, déjenme saber un fuerte amén. ¿Cuántos tienen versión Reina Valera? Levanten su mano. Ok. ¿Cuántos tienen otra versión? Nueva versión internacional. ¿Cuántos tienen nueva versión internacional? Ok. Nueva traducción viviente. Ok. Es importante que cuando leamos la Biblia, la veamos en diferentes versiones y aprendemos a verla de una manera más clara y detallada. Leemos la palabra del Señor. Yo la leo en la nueva versión internacional. 1 Corintios capítulo 6 versículo 9. El apóstol San Pablo hace una pregunta. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Repito, Pablo hace una pregunta. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los borrachos, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Claro. Y eso son los que están allá afuera. Y eso son los paganos egipcios. No. Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados. Ya han sido santificados. Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Oremos. Señor y Padre Celestial, te adoramos y te glorificamos. Te doy gracias por la obra de la redención que tú has hecho en Cristo Jesús. Hoy que vamos a meditar en tu palabra, lo que Pablo habla a los corintios, yo quiero pedirte que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que tu Santo Espíritu obre en nosotros y que tu palabra podamos exponerla de manera clara, precisa, correcta, y que nos dé la gracia para obedecerla y para entenderla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar. Pareciera que el versículo 9 al 11 es la conclusión del argumento de lo que Pablo comienza en el capítulo 6, 1 al 8, donde la última vez que yo hablé de este capítulo, hablamos de los pleitos entre los hermanos. Estaban teniendo pleitos, querellas, estaban demandando, había injusticia, se estaban mostrando muchas cosas que eran reprensibles, que daban mal testimonio y que estaban poniendo en evidencia que aunque la iglesia de Corinto era una iglesia llena de dones del Espíritu, llena de carismas, a la vez eran una iglesia que tenía serios problemas de conducta porque su carácter tenía problemas para reflejar a Cristo en su manera de vivir. Porque no basta con tener
muchos dones. Los dones los recibimos por gracia y voluntad del Espíritu Santo, que Él los reparte a quien Él quiere y como Él quiere. Un don no me hace más espiritual que nadie. Pero lo que el Señor está buscando, y es que Él no dijo que por sus dones los iban a conocer. No iban a ser distinguidos los cristianos por sus habilidades espirituales, hermano, sino por su carácter, por sus frutos los conoceréis. En los dones el Espíritu Santo obra como Él quiere. En el fruto yo estoy respondiendo en la santificación. Es decir, la santificación, por una parte la hace el Espíritu Santo, pero también implica mi voluntad para permitir que Dios esté transformando mi vida. La santificación es posicional y progresiva. Posicional porque es la posición que Dios nos da delante de Él. Cuando somos en Cristo, somos santificados, somos apartados, consagrados para Dios. Pero una vez estando consagrados, dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y aquí implica que yo estoy cediendo, negándome y permitiendo que el Espíritu Santo pueda ir transformando mi vida de tal manera que nuestro carácter empieza a parecerse menos al del diablo para parecerse más al de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, el problema que tiene Corinto, el reto que tiene Corinto es el siguiente. Es una ciudad caracterizada por la inmoralidad. Es inmoral esta ciudad de Corinto. La prostitución es sagrada en el contexto de ellos. Y decía que la palabra adulterio en el contexto de ellos pues era algo raro, porque un hombre podía tener hasta 4 mujeres. Una era su esposa ante la sociedad para lucirla. Tenían una modelo como esposa. Otra mujer que se caracterizara por tener buenos hijos. Tenían una mujer segunda para tener hijos. Una tercera mujer solamente para su deleite sexual. A veces era una esclava. Una de las esclavas servía como solamente para eso. Y la cuarta era porque en el Acrocorinto estaba el templo de una diosa que los corintios adoraban, y que parte del culto de ellos era que tenían que tener relaciones con una prostituta sagrada que era una sacerdotisa. De tal manera que cuando llegaba una embarcación a Corinto, porque estaba en un puerto marítimo, mejor dicho, entre 2 puertos marítimos, en una península, la gente, las sacerdotisas iban y se acercaban a los marineros y les decía: ven a adorar. Imagínense. Yo no sé cuántos de ustedes han andado a algún mercadito alguna vez en alguna parte de Latinoamérica, y usted llega a los mercados de comida y todos le quieren ofrecer comida y todos quieren que usted pase a ese lugar a comer. En el contexto de Corinto así era. Llegaba un barco, bajaban los marineros y salían las sacerdotisas sagradas a diciéndole: venid, gusta de la hospitalidad de la ciudad de Corinto y adoremos al Señor. Esa es su manera de prostitución en ese contexto. De tal manera que era una ciudad muy inmoral y a la vez era una ciudad muy idólatra. Y si a eso le agregamos, había una influencia filosófica que a veces cuestionaba la pureza. Por ejemplo, ya se daban vislumbres de algo que se conocía como el gnosticismo, y el gnosticismo y el docetismo
no le daban valor a la vida física, al cuerpo. Decían que Jesús nunca fue un cuerpo físico, que era como un espíritu inanimado, y que por consecuencia, como el cuerpo no importaba, lo importante era lo etéreo, lo espiritual, entonces la inmoralidad sexual para ellos no era un problema. Ese era el pensamiento, el criterio donde se planta una iglesia de un Dios santo, alguien diga amén, de un Dios que promueve la santidad y que el hombre tenga una vida no de polígama, sino de un hombre o una mujer nada más, y que se niegue según la teología crucis del evangelio para vivir una vida que agrada a Dios. Sería una locura desde el punto de vista práctico plantar una iglesia en medio del mundo grecorromano. El peor lugar para hacer iglesia sería Corinto. Todo un reto, todo un desafío. Pero ¿cuántos saben que en esta misma carta, precisamente a los corintios, Dios les dice: porque lo vil y lo menospreciado del mundo ha escogido Dios? A Dios le encanta cuando el diablo dice: esta ciudad me pertenece, esta familia me pertenece, este hombre nunca va a cambiar, siempre va a ser adúltero, siempre va a ser alcohólico, etcétera, etcétera. Cuando Dios escucha eso, le dice al diablo: te voy a enseñar que yo puedo hacer nuevas todas las cosas. Alguien dele un aplauso a Jesús. Entonces Corinto es un reto para ser cristianos, porque somos salvos por gracia. Alguien diga amén. Una persona puede ser salva en segundos, pero la transformación del carácter, el desaprender y el desapegarnos, desintoxicándonos de nuestros criterios culturales, no ocurren todos de la misma manera. A veces unos tenemos más apegos por una vieja vida de huecas sutilezas, de huecas filosofías, de huecas tradiciones, de criterios de vida que hemos adoptado. Y cuando nos topamos con la verdad del evangelio, el evangelio confronta, el evangelio es contracultural, y el evangelio no viene a darnos a nosotros un revestimiento de religiosidad. El evangelio pretende transformar nuestras vidas para que reflejen a Cristo, para la gloria de su nombre. Entonces, en la iglesia de Corinto hay muchos problemas, pleitos entre hermanos. Había un caso de un hombre que había estado viviendo con su madrastra, como lo citamos en estudios pasados. Había demandas entre hermanos, había todo tipo de problemas. Y Pablo les hace una pregunta a través de esta carta y les dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No saben. Está diciendo: señores, ustedes tienen dones del Espíritu Santo. Es la iglesia más carismática del Nuevo Testamento. Sin embargo, no entienden. Es lo que le está diciendo. No entienden. Están siendo tardos para entender, tardos para realizar a qué han sido llamados ustedes. Es lo que Pablo está diciendo. Esta pregunta es una pregunta retórica, porque ellos ya saben que los injustos no eran el reino de Dios. Sin embargo, Pablo los está cuestionando, que parece que ellos no han entendido. Déjeme le digo por qué. Porque no estamos hablando de un problemita aislado de conducta. Estamos hablando de una iglesia que incluso aprueba y celebra a veces
conductas pecaminosas. Pareciera que hoy en día yo oigo más gente que habla de crecimiento diciendo es que tenemos que ser cool. Tenemos que ser open mind. Tenemos que ser considerados. Algunos por ser considerados ni siquiera celebran a Cristo en la vida en la iglesia por considerar a la familia. Por ser cool, escuche, ya no subrayan ni hacen énfasis en el infierno como condenación, en el cielo como galardón, en el pecado y en este tipo de cosas, para no ofender a la gente. Yo creo que la voz del apóstol Pablo sigue diciendo el día de hoy a la iglesia que todavía no entienden de qué se trata esto, que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. La palabra para injustos, lo que Pablo está diciendo en la lengua original es los malvados. Porque en los versículos anteriores Pablo está hablando de gente malvada que está viviendo mal inmoralmente, está viviendo mal en su ética de los negocios, está viviendo mal en su criterio de iglesia. Y Pablo les dice, esos son malvados. Y los malvados, otra definición que da esa palabra es paganos. Yo pregunto, ¿habrá cristianos paganos? Pablo está diciendo, ustedes están actuando como si no les hubiera amanecido. Están actuando como paganos. Es fuerte, hermano. Pablo predicaba fuerte, claro, puntual. Pero algo también que me llama la atención es que Pablo le dice que los malvados, los que actúan como paganos y viven injustamente, no pueden heredar el reino de Dios. Aunque la palabra heredar aparece en futuro, la idea no solamente es a futuro, porque el reino de Dios o la salvación se vive de esta manera. Fui salvo un 28 de febrero de 1990. Estoy siendo salvo un 17 de mayo del 2023. Y si Dios lo permite, seré salvo y llegaré al tribunal de Cristo y a las novias del Cordero. Amén. Entonces el reino no solamente se recibe acá, el reino se expresa y se recibe aquí. El reino de Dios está acercado, está aquí. Y el reino de Dios no es otra cosa que el gobierno de Dios sobre nuestra vida. Entonces, el reino de Dios sobre nuestra vida, yo decido si lo abrazo o lo rechazo en mi libre albedrío. Yo decido si lo resisto o lo abrazo. Algunos hablan que la gracia es soberana y que viola la voluntad de la gente. No, no. Dios nos ha dado libre albedrío porque nos hizo a su imagen y semejanza. Y yo decido si permito que el Espíritu Santo lleve a cabo una obra de santificación. Yo decido si le digo y obedezco a Dios cuando el Espíritu Santo me dice no hagas esto. Yo decido si tengo dominio propio por la obra del Espíritu Santo. En parte yo decido, no del todo, pero yo decido. Entonces Pablo está diciendo que los que están constantemente resistiendo esa obra santificadora, lo que está pasando es que no solamente no van a heredar, no están dejando que el Espíritu Santo gobierne en ellos y por consecuencia no están recibiendo el reino de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que nos venga en la eternidad tu reino, no. Vénganos tu reino.
¿Sabe qué quiere decir? Gobierna nuestra vida para que podamos hacer tu voluntad como se hace en la tierra. Aquí en la tierra la podamos hacer como se hace en el cielo. Entonces, los malvados, los injustos, los paganos, los que están obstinados con una conducta que no agrada a Dios, ni están heredando, ni heredarán el reino de los cielos. Entonces Pablo me llama la atención que les dice algo. Véalo conmigo en el versículo 9. No se dejen engañar. ¿Por qué les dirá Pablo eso? No se dejen engañar. Porque está viendo al interior. Acuérdese, la iglesia de Corinto no es como la de Jerusalén. La de Jerusalén son mayormente judíos. Su criterio para guiarse es la ley de Moisés, los mandamientos. Pero esta es una iglesia en un contexto gentil, totalmente pagano. Tiene un reto diferente. El reto de la iglesia de Jerusalén es la ley. Despegarse de la ley y entender la superioridad de la gracia. Pero el reto de la iglesia en Corinto es una iglesia con un pensamiento pagano del cual se tiene que desintoxicar y se tiene que desapegar. Y parte de ese conocimiento pagano es la filosofía griega, que enseña que lo importante es el espíritu, el cuerpo no hay problema. Ahí le puede dar, como diríamos, rienda suelta al pecado, al placer, no hay problema. Escuche. Entonces, como ese tipo de mensaje es un mensaje humanista, es un mensaje que dice, no, lo que importa es que tú, te lo voy a decir de esta manera. Yo veo esa misma mentalidad hedonista y humanista de esta manera en el día de hoy. No juzgues mi intención, diría alguien, mi preferencia sexual. Simplemente es una manera distinta de amar. Si no ofende a nadie, si no lastima a nadie, ¿qué más da? Ese criterio de hoy no es nuevo. Estaba metido en la iglesia de aquel contexto. Es humanismo. Es donde importa lo que el hombre quiere, lo que el hombre desea, sus anhelos de realización, no lo que Dios dice. Y ese criterio se llama humanismo. El día de hoy, escuche, el reto que tiene la iglesia es humanismo, un sincretismo entre humanismo pegado con teología cristiana. Escuche, humanismo entrelazado con teología cristiana. La mentira nunca entra abiertamente como es. Siempre trata de disfrazarse como ángel de luz. De tal manera que hoy en día, cada vez que usted oye a alguien que dice y predica sobre tu realización, sobre tus anhelos y todo ese tipo de cosas, no es otra cosa que humanismo. Porque déjeme le digo una cosa. Yo no estoy aquí para mi propio éxito. Yo estoy aquí para que se realice el propósito por el cual yo fui alcanzado. Y si en eso alcanzara algo que alguien considera éxito, pues bienvenido. Pero delante de Dios, tan efectivo, escuche, es el que muere en la China, en Irán, en esos países colgado por el testimonio de Cristo, como el que está aquí y no ha muerto, pero se está guardando para Dios. Yo veo que hay mentira entrando en la iglesia como en aquel contexto. No se dejen engañar. Lo que quiere decir es no se dejen seducir, no se dejen fascinar, no se dejen extraviar. Es lo que está diciendo. No se dejen. Quiere decir que esto implica que hay que tener una actitud defensiva. Hay que filtrar. Por eso yo le digo a hermanas que de repente andan para todos lados
y van y comen hierba loca. Van y vienen y comen hierba loca. Y luego vienen y se topan con la realidad. Y la realidad es que su pastor no sabe ir a corretear a la profeta arañadiablos o al reverendo Wonderful que fueron a ver, que les profetizó mentiras, les decretó tonterías y les sacó el dinero. Escuche, ¿qué tanto criterio bíblico tiene usted para discernir, para filtrar los que usted escucha más allá de su pastor? ¿Qué tanto criterio bíblico tiene? Es que sentí bonito, eso no vale delante de Dios. Lo que importa es lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice, Jesús dijo que en los últimos días se levantarían muchos falsos profetas. Muchos vendrían en su nombre. Escuche, y la maldad y la mentira se iba a multiplicar de tal manera que muchos iban a ser engañados. No se dejen engañar. Recuerdo que una vez se enojó un pseudo profeta afroamericano. Cuando estábamos en Las Rojas vino y me dijo: el Señor ha escogido tu iglesia para un gran avivamiento. Ay, dije, pues gloria a Dios. Fíjate qué suave, dijo aquel, ¿eh? Dios ha escogido tu congregación for a great revival. Y yo hasta le dije, mamá. Excelente. Y vamos a tener un revival en tu iglesia, reuniones de avivamiento desde el jueves hasta el domingo. Ah, sí. Y el camillo. Y la congregación, la reunión que no, ellos son bienvenidos. Tú tendrás el privilegio de escuchar al profeta de Dios, bla, 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 bla. Le dije, mira, wait a minute, sir. El Señor también tiene mi teléfono y no me ha dicho nada. Porque aquí donde me ves de indio, también me habla. A su nombre. Se enojó. Se enojó. ¿Por qué? Porque yo le dije, mire, suena muy bonito todo lo que usted dice, pero yo no entiendo que el propósito de Dios sea que dejemos de hacer, parar la educación de la iglesia, parar el programa de la iglesia, porque usted quiere venir aquí a decir que Dios le llamó a profetizar y a sacarle el dinero a la gente. Usted se va como un ladrón y me deja a mí todo el problema. No, Señor. Pastor, ¿usted cree el don de profecía? Más de lo que usted se imagina. Dios me llamó al ministerio bajo el don de profecía. A veces Dios me da una palabra de ciencia. Simplemente que yo no me pongo el nombre de profeta. Me pone un cachetador en la primera que me lo pone Tere. Cálmate, payaso. Pero creo en los dones del Espíritu Santo. No se dejen engañar. Y dice, el engaño está consistiendo en que les están diciendo a los corintios que pueden vivir como les da su gana y de todos modos van a llegar al cielo. ¿Va entendiendo usted esto? Por eso Pablo les dice, no se dejen engañar, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los edomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué hay que decirle eso a la iglesia si estamos hablando con la iglesia del Señor? Porque les están diciendo que pueden vivir así y no hay problema. ¿Les suena familiar en nuestro contexto ese tipo de evangelio? Le pregunto, ¿les suena familiar? Escuche, raramente usted se va a encontrar una iglesia donde se predique la palabra de Dios y que esté llena. Cuando Jesús predicó la palabra, dice que mucha gente dijo, palabra dura, ¿qué es esta? ¿Quién podrá recibirla? Escuche, pero un contexto donde se endulza la píldora,
se le dora la píldora, donde se elogia a la humanidad, donde se le dice que Dios está desesperado porque tú te realices aunque tú no cambies. Una iglesia donde no habla de la cruz como compromiso, de consagración y de renuncia. Escuche, hasta el diablo se siente en primera fila para decir amén, aleluya. ¿Y cuál es el impacto que estamos viendo? Pseudo cristianos que no impactan a nadie en el trabajo y en ningún lugar, porque su evangelio no descansa en la negación y en la cruz de Cristo. No se dejen engañar. Los que practican tales cosas, vuelve a decir el apóstol Pablo por segunda vez, no heredarán el reino de Dios. Y luego le recuerda algo. Le refresca la memoria. Les dice, y eso eran algunos de ustedes. Eran, wow, eran, ya no deben seguirlo siendo. Eran, no tienes por qué seguir esclavizado de nuevo. Eras, cuando Cristo en la cruz derramó su sangre hasta la última gota, dijo, consumado es todo, está hecho. No tienes que seguir comprando una mentira que el diablo te dijo que tú nunca vas a poder salir de esa vida. No tienes que tragarte una mentira que el diablo te ha dicho que tú no vas a cambiar. No, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pastor, pero de repente tengo luchas. Exacto. Una cosa son las luchas, otra cosa son las tentaciones, pero otra cosa es muy diferente, que tú creas lo que el diablo está diciendo. El Espíritu Santo nos dice el día de hoy, esto eran algunos de ustedes. En alguna manera nos vemos reflejados en ese tipo de prácticas. En mi vida de adicción a las drogas, muchas veces quise cambiar. Créalo. Muchas veces intenté cambiar, pero no pude. Hasta que el poder de Dios, hasta que Jesús vino a quitar la inmundicia y la indignidad del pecado. Dice, pero ya han sido lavados. Esa palabra, lavarse, viene del contexto hebreo. La purificación. Ellos practican mucho la purificación. De hecho, el bautismo en agua es una especie de ritual de purificación. La base del mundo hebreo es purificación. Ellos se purifican con agua también, de manera ceremonial en el culto del Antiguo Testamento. Y el lavar implica quitar la inmundicia. Por eso David dice en el Salmo 51, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David reconoce que el único que puede quitar la mancha del pecado es Dios. Y Pablo le dice a los corintios, ¿saben por qué ustedes ya no son eso? Porque ustedes ya fueron lavados. Hay poder. ¿En qué? En la sangre de Jesús. Somos lavados. Wow. Somos lavados. Tenía que ofrecerse un sacrificio y luego practicar el ritual de purificación. Pablo está diciendo, se ofreció un sacrificio y ahora ustedes pueden ser lavados. Y el que es lavado no es que él se lava a sí mismo, sino que el que le lava es superior a él. Moisés fue y lavó a Aarón y a sus hijos como un tipo de Cristo. Escuche, nosotros no fue la buena moral,
No fue un mensaje motivacional. No fue un mensaje de superación. No, fue el poder del evangelio, la palabra de Dios. El Señor dijo: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Por esta palabra tú eres limpio. Yo dije: por esta palabra tú eres limpio. Por esta bendita palabra. Y cada vez que tú vas a esta palabra te limpia. Alguien diga amén. Cada vez que vamos a Dios en su palabra, Dios nos santifica. Pero si no voy a Dios en su palabra, por eso andamos, perdóneme, todos roñosos. Roñosos espirituales. Ya han sido lavados. Y Pablo le dice también a ellos: no solamente fueron lavados, ustedes tienen que entender, porque ya no se pueden conducir de esa manera. Ustedes fueron santificados. Y aquí el término de santificado es consagrado, apartados para. La palabra eclesia quiere decir los llamados de afuera. Fuimos llamados de afuera, del mundo, para venir a Cristo, trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Somos de Dios, estamos consagrados para Dios. Alguien puede decir: soy propiedad de Dios. Eres el templo de Dios. El Espíritu Santo te anhela. Eres propiedad del cielo. Tienes el sello del Espíritu. Tienes las arras del Espíritu. Somos de Dios, le pertenecemos a Dios. Somos consagrados. Escuche, esto no está diciendo que no cometamos todavía pecados, incluso de omisión o de debilidad, porque la Biblia dice: no hay quien viva y no peque. Pero usted está hablando que usted tiene que caminar con una realidad, que usted ya puede vencer el pecado, porque usted ya ha sido ¿qué? Trasladado del reino de las tinieblas y consagrado al reino de luz de su amado Hijo. Se lo pongo de esta manera. Se lo pongo de esta manera. Había una película, una caricatura de Tom y Jerry. ¿Cuántos le gustaba ver a Tom y Jerry? Ya ahora es puro Dragon Ball o no sé qué es ahora, pero Tom y Jerry, en las películas, en las caricaturas de Tom y Jerry, salía que Tom cocoreaba al perro. ¿Se acuerdan? Llegaba y le sacaba la lengua y salía el perro y lo correteaba, y Tom se paraba a cierta distancia porque sabía que la cadena del perro llegaba hasta ahí. Y se paraba y le bailaba, y el perro enojado. Válgame la ilustración, Y un día el dueño del perro miró eso. Dijo: le voy a cortar la cadena al perro para que cuando Tom le haga eso, lo agarre y le dé una buena lección. Y ahí llega Tom y le hace, y sale el perro corriendo, y solito el perro dice: ya sé que de ahí no va a llegar, mejor me paro solito. Pero ya había sido rota su cadena. Sucede lo mismo. Escuche, Él rompió la cadena y te ha dado el poder del Espíritu Santo para que tú puedas vencer en novedad de vida, en la victoria de Cristo. Es mentira quien dijo que no se puede. Por último, no solamente fueron santificados, dice, fueron justificados. ¿Qué fueron? Justificados. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Saben qué quiere decir? Es decir, yo no sé cuántos de ustedes saben lo que es estar delante de un juez. Mujeres, ayúdenme con Semi, por favor. ¿Quién de ustedes ha estado delante de un juez?
Qué feo se siente cuando usted es culpable. ¿Cómo se declara, Señor? Guilty or not guilty. Y dijo, no puede decir 50-50, no puede decirle al juez, es que pues guilty, pero yo no me siento guilty. O eres o no eres, ¿cierto? Pero qué lindo es cuando el juez dice, le voy a hacer dismiss, le voy a quitar los cargos improcedentes. Es la palabra, es improcedente, no imputable, no se aplica tal cargo, no hay posibilidad de acusarle con eso. La Biblia dice que nosotros, el acta de los mandamientos de Dios que nos era contraria y que todos teníamos tacha por haberlos violado, dice que Jesús en la cruz la traspasó con su carne de forma figurada. El acta de decretos, y yo lo he dicho en veces pasadas, cuando en el contexto hebreo se traspasaba un documento, se atravesaba, quedaba invalidado todo lo que ahí decía. Entonces todos nuestros pecados, de lo cual éramos culpables, que habíamos violado la ley de Dios, cuando Jesús en la cruz recibe los clavos, dice que quitó de en medio, invalidó los cargos que había en nuestra contra. Escuche esto. Y un juez lo que le puede declarar es no culpable. Pero no es lo mismo no culpable que lo que hace Cristo al justificar. Porque hay gente que puede ser no culpable porque no hay suficientes elementos para acusarle. Pero Jesús no nos declara no culpables, nos declara inocentes. Wow, eso es más fuerte. Inocentes. Porque lo que está diciendo es, si eran culpables, pero Él pagó el precio, tomó nuestro lugar, llevó nuestras culpas. El justo murió por los injustos. Alguien alaba al Señor. El justo murió por nos. Apaguen esos aires, por favor, hermano, que me dan pura alergia. Los de arriba son los buenos, esos me dan mucha alergia. Escuchen esto porque es aire seco. Ya voy a terminar, hermano Soto, ya tranquilo. Escuchen esto. Cuando Pablo dice en el nombre del Señor Jesús, está hablando gracias a la causa, gracias a los méritos de Cristo Jesús, ustedes ya no son lo que ustedes eran, por la causa y por los méritos. Alguien puede levantar sus manos y decir, lo que soy. Diga conmigo la oración de Martin Luther King: Señor, te doy gracias porque ya no soy lo que era. Todavía no soy lo que debo ser, pero sé que tu gracia me llevará a la meta. Soy justificado en la sangre de Jesús, en el nombre y el poder de Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo. Dale un aplauso al Señor. Y Pablo agrega algo poderoso a esa obra de santificación y de justificación. Porque saberme santificado y saberme justificado de nada me sirve si yo no soy empoderado para vivir de acuerdo a esa realidad. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre sacerdotes, sobre profetas, y se iba, sobre jueces, y se iba y venía. Pero Pablo dice que con nosotros no vino y se fue, vino
y se quedó. Y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sabe cuál es la idea? Que Él vino en mí como el Paracleto, está con nosotros y en nosotros, en nuestro divino compañero del camino, y nos imparte la vida de Dios. Él me da de Cristo, Él me imparte de Cristo, Él me imparte la naturaleza divina, Él me da el poder. Por eso a veces usted siente incluso una experiencia que usted siente, no solamente entiende, a veces lo siente. Está entendiendo que hay un poder para vivir la vida de Dios, que si hay poder en el nombre del Señor. Por eso el Espíritu Santo, escuche, la obra del Espíritu Santo es algo que tenemos que entender en nuestra vida, y cada mañana decirle al Padre: Padre, en el nombre de Jesús, este día rindo mi vida a ti. Lléname de la gracia del Hijo y del poder del Espíritu Santo para vivir la vida de Dios. No tienen por qué seguir siendo lo que eran. Ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados por la causa del Señor Jesús y por el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios. Si usted recibe esta palabra, pónganse de pie y denle un aplauso a Jesús.